Gracias. Primero que nada, muchas gracias. Y el día de hoy lo que vengo es un poco a hablar sobre la geriatría, porque para mí esta es la especialidad más bonita del mundo, y daros algunos consejos para la elección de plaza. Entonces, desde la Academia MIR nos piden que definamos nuestra especialidad con una sola palabra, que para mí sería integral. Sin embargo, si esta no está en el contexto adecuado, pues puede quedar así como un poco rara, un poco en el aire, por lo que yo definiría la geriatría como valoración integral, que es esa herramienta que utilizamos para poder valorar a ese paciente anciano, mayor, muy complejo, y poder verlo desde todas las esferas que lo componen, no solamente desde la parte clínica, sino también desde lo funcional, lo mental, lo social, y poder utilizar toda esa información, integrarla y poder establecer cuáles son esos problemas que tiene nuestro paciente, siempre teniendo en cuenta cuáles son sus creencias, sus ideas, cuáles sus expectativas, para poder generar entonces esas estrategias individualizadas y centradas en el paciente. Quiero que se lleven hoy que la geriatría no es para nada una especialidad aburrida. Tenemos un paciente que es muy complejo y muy heterogéneo. Nunca vamos a encontrar a dos personas, aunque tengan la misma edad, que sean iguales. Y también que se lleven que la geriatría es una especialidad sumamente dinámica. Con esta valoración que le hacemos al paciente, no solamente somos capaces de ver una foto del paciente, sino que son esas evaluaciones sucesivas los que nos permiten también conocer cómo sería esa película del paciente, ¿no? Entonces, los puntos positivos de la especialidad yo diría que son todos, pero es una realidad que la población está envejeciendo y que todos los médicos nos vamos a enfrentar a muchísima gente mayor. Entonces, qué mejor que especializarnos directamente en este tipo de perfil de pacientes si es lo que nos gusta. Si estás buscando una especialidad que sea muy completa, que tenga mucha medicina general, pero que también tenga un paciente que sea complejo y heterogéneo, y además te gusta ofrecer una atención que sea individualizada y centrada en esas preferencias del paciente, yo creo que la geriatría es para ti. Además, siempre tenemos en cuenta, como lo he dicho antes, cuáles son esas creencias y preferencias de nuestros pacientes, y por ello en muchas oportunidades nos podemos enfrentar a dilemas éticos, a decisiones difíciles de tomar o difíciles de aceptar. Yo creo que esto es un aprendizaje y una enseñanza de esas situaciones difíciles para nuestra carrera. Esta especialidad se encuentra dentro del ámbito hospitalario, pero lo más importante es que también está en todos los niveles asistenciales. ¿Qué significa esto? Que allá donde encontremos a un paciente mayor también vamos a poder encontrar un geriatra. Esto quiere decir que hay geriatras que se encargan de ir al domicilio de los pacientes, geriatras que están en constante contacto y coordinación con las residencias, geriatras que están en la consulta general, geriatras que están a nivel del hospital, es decir, en cualquier lugar. Esta es una especialidad que se basa en el trabajo multidisciplinar. Tenemos una constante relación con nuestros colegas de otras especialidades como cardiólogos, traumatólogos, cirujanos, oncólogos, pero no solamente con profesionales médicos, sino también con otras profesiones como los trabajadores sociales, los terapeutas ocupacionales, la enfermería, los auxiliares, los rehabilitadores. A pesar de que esta es una especialidad joven, está reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Y esto, junto con el envejecimiento de la población, le confiere muchísimo futuro a esta especialidad. Cada vez se están desarrollando nuevas ramas con esas patologías que tenemos en relación por el perfil del paciente con otras especialidades, como por ejemplo la cardiogeriatría o la oncogeriatría, y además, sobre todo lo vimos después del boom de la pandemia, cómo el geriatra tuvo ese papel protagónico de coordinador con la residencia para poder atender a ese paciente institucionalizado. Es una especialidad, como ya sabemos, joven y con un perfil del paciente que normalmente se queda fuera de los ensayos clínicos, por lo que todavía queda muchísimo por investigar, hay muchísimas ramas y hay espacio para todos. Los puntos negativos, yo no diría que son puntos negativos, sino creencias con las que nos tenemos que enfrentar sobre lo que es la geriatría. Muchos especialistas o personas creen o tienen esa creencia muy errónea de que la geriatría simplemente significa acompañar al paciente mayor en las etapas finales de su vida, y aunque esto es una realidad, es parte de nuestras labores como geriatras, no es lo único que hacemos. También nos vemos enfrentados a ciertas situaciones donde se puede ver lo que es el edadismo, no solamente desde el público en general o desde los pacientes, sino algunas veces también desde nuestros colegas. Y quiero recordarles que la edad no debe ser el único factor para descartar una opción diagnóstica o terapéutica en un paciente. Si lo que estás buscando es una especialidad
donde no trates con un paciente complejo, difícil o heterogéneo, buscas más un abordaje netamente clínico y no algo más integral, y no estás tan interesado en realizar esas estrategias individualizadas, pues yo te diría que a lo mejor la geriatría pues no es para ti. Desde el punto de vista negativo, en cuanto a formación, todavía hay comunidades autónomas donde no cuentan con unidades docentes para poder realizar esta especialidad vía MIR, como lo son Andalucía, Cantabria, Murcia, La Rioja o el País Vasco. Esto no significa que no cuenten con geriatras trabajando en algunas de estas comunidades autónomas, sino que todavía no cuentan pues, con esas unidades docentes para la formación en geriatría. Desde el punto de vista de la residencia y rotaciones, pues ofrecerles tranquilidad. Estas son unas rotaciones en general, no son así en todos los hospitales, pero los he traído un poco para que vean cuáles son las que se hacen dentro de los servicios de geriatría y cuáles suelen hacerse fuera del servicio de geriatría. En cuanto a geriatría, siempre o casi siempre consta con una unidad geriátrica de agudos, que es donde se ve a ese paciente hospitalizado por neumonía, por infección del tracto urinario, por insuficiencia cardíaca. Además suelen contar con una unidad de recuperación funcional tras un ictus o una fractura de cadera, cuentan con el hospital de día, también con la consulta externa, que pueden ser una consulta general de geriatría, o en algunos hospitales se ofrecen esas consultas monográficas como de cardiogeriatría, oncogeriatría, recuperación tras la fractura de cadera, etc. También vemos al geriatra en formas de interconsulta dentro de la unidad de ortogeriatría, en geriatría transversal, en la geriatría de enlaces con residencias o en atención geriátrica domiciliaria. Hay otras rotaciones que se hacen fuera de este servicio, como ya les he comentado. Algunas de ellas pueden ser urgencia, cardiología, neurología, infecciosas, radiología o psicogeriatría, paliativos. No solamente estas, en algunos hospitales hay endocrinología, nefrología, reumatología, depende un poco, ¿no?, de esos hospitales. Y tenemos la rotación externa, que normalmente son entre 2 y 3 meses, que dependiendo del hospital y del servicio se puede realizar dentro de la misma comunidad autónoma, fuera de la comunidad autónoma o incluso fuera del país. En cuanto a algunas recomendaciones o fundamentos para elegir hospital, yo les diría que una de las cosas más importantes que deberían fijarse es en aquel servicio de geriatría que les ofrezca el mayor número de niveles asistenciales, de todas esas ramas de la geriatría que hemos visto y de todos esos sitios donde podemos encontrar al geriatra. Si el servicio de geriatría que les gusta no cuenta a lo mejor con todas, pues que cuente con la posibilidad de rotar fuera de él o en otras comunidades autónomas para cumplir o para suplir esa formación. También es importante fijarse un poco en el prestigio del servicio de sus profesionales. A lo largo de toda España existen numerosos servicios de geriatría muy reconocidos por diferentes aspectos, algunos por su antigüedad, por la calidad de su servicio, por la calidad de sus profesionales, por las publicaciones que realizan. Algunos han participado en libros o en muchísimas comisiones. Eso sería algo que es bonito buscar. En cuanto a la docencia y a la investigación, es muy importante que el servicio cuente con formación continua, tanto para residentes como para adjuntos, y que se incentive la investigación. Habría que, dentro de lo posible, buscar cuáles son las diferentes ramas o líneas de investigación que tienen los servicios, si alguna se ajusta a lo que nos gusta, que nos comenten cuál es esa facilidad o ese incentivo que hay para publicar, como para hacerlo parte de nuestra formación. En cuanto al hospital en general, habría que buscar un hospital que sea bueno o que tenga una buena base en lo que es la medicina general, además donde se realicen guardias tanto de urgencia como de hospitalización. Las guardias siempre son duras y matadoras, pero son necesarias para la formación. En cuanto a qué hospital, cuántas guardias, el volumen de pacientes, eso ya es una decisión personal, no seré yo quien les diga qué hospital elegir, sino en base a lo que están buscando para su residencia. También nos dicen que hablemos un poco sobre con qué especialidades dudamos, y quizás yo no sea la mejor para esto, porque cuando yo quise hacer el MIR tenía la idea de que iba a hacer ginecología y obstetricia, y luego tuve la bendición de poder trabajar con el paciente mayor y me enamoré totalmente de la geriatría y no dudé. Pero ahí conozco compañeros que normalmente suelen dudar es con medicina de familia y comunitaria.
yo con esta especialidad echaría en falta quizás ese contacto con el hospital, ¿no? Esa capacidad de tener un paciente ingresado a cargo del servicio, poder ver cómo es su evolución. Y algunos otros compañeros dudan sobre todo con medicina interna, que yo aquí echaría en falta esos otros niveles asistenciales que tiene la geriatría, como es la capacidad de poder ver al paciente mayor en su domicilio, en la residencia, no solamente en la interconsulta o en la urgencia o en la planta. En cuanto al ranking nacional, he traído los últimos 3 años, sobre todo para que nos fijemos cómo ha ido aumentando el número de plazas y para que se hagan una idea de cuándo se empieza a elegir y cuándo se suele acabar. Entonces, en el 2019 se ofertaron 66 plazas para geriatría, donde la primera se elige en el 2100 y la última se agota en el 8100 aproximadamente. Para el 2020 vemos cómo estas plazas van en aumento, ofreciéndose 78 plazas, donde la primera se elige en el 862 y la última se agota en el 8500. Para esto posterior a la pandemia vemos también cómo influye, ¿no? Aumenta nuevamente el número de plazas a 95, se empiezan a elegir en números más, en un 143 y luego se agota en un 9400. Para este año os traigo la foto del BOE donde vemos cómo nuevamente aumenta ese número de plazas a 102 plazas distribuidas por comunidad autónoma, como lo pueden ver allí, donde las comunidades que más ofrecen son Cataluña y Madrid. Y con esta última imagen, y si les ha gustado estas palabras que he dicho durante la charla, pues yo creo o los invito a que elijáis una de estas 102 plazas de geriatría que están publicadas. Gracias.